vamos a agradecer mucho la gentileza que está teniendo con nosotros a una sanjuanina que está radicada ahí, muy cerca de la zona del conflicto. Se llama Melissa Trad, es comunicadora y la podemos seguir también en sus reportes que ofrece habitualmente en redes sociales. Melissa, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por compartir este espacio. Bueno, buenos días decimos nosotros, para vos seguramente será un poquito más tarde, ¿no? Sí, bueno, acá hay 6 horas de diferencia, estamos 6 horas adelante. O sea, son las 6:30 de la tarde, 4:30 de la tarde. Sí, algo así. Ahí Ya está. estoy perdida entre, viste, estos días de mucho trabajo periodístico, Claro. que nada, estás como siguiendo las noticias, dando noticias, bueno, se pasa el Sí. día y uno no sabe bien ¿En cómo. qué hora vivís? Melissa, contanos primero, ¿dónde estás vos ubicada? ¿Dónde estabas al momento del ataque? Bueno, yo estoy en este momento en Palestina, en lo que es la capital de Palestina, Ramallah. Acá hay que hacer una diferenciación muy importante para entender todo lo que está pasando y lo que ha pasado este fin de semana, que es que básicamente Palestina, perdón, está dividida en dos territorios. Estos dos territorios no están conectados territorialmente. Tenemos la Franja de Gaza, que es lo que hemos estado viendo, digamos, todos los sucesos han acontecido en la Franja de Gaza y alrededor de la Franja de Gaza, más que nada. Después está Israel en el medio y después está Cisjordania, que es el otro territorio de Palestina y donde está Ramallah, que es donde estoy yo en este momento. Esto puede parecer entonces lejano, pero la verdad es que si hacemos comparaciones es muy loco porque la gente acá siente que lo que está sucediendo en Gaza sucede muy lejos, ¿no? Porque es otro territorio palestino. La realidad donde yo estoy es completamente distinta, no hay enfrentamientos ni violencia por ahora donde yo Claro. estoy. Pero si lo pensamos en términos de distancia que nosotros conozcamos, la distancia que hay entre la Franja de Gaza y Cisjordania es menos que la distancia que hay entre San Juan y Mendoza si uno se fuera desde de capital a capital, digamos. Uf, Entonces, en términos reales, la distancia es corta, se escuchan muchos más aviones que de costumbre, algunos de guerra y otros en realidad del propio aeropuerto, que obviamente por lo que está sucediendo por ahí toman rutas alternativas. claro. Así que bueno, en términos de dónde estamos, todo sucede muy cerca a pesar de que cambien los nombres, ¿no? Y las fronteras de estas dos entidades, digamos, del Estado de Israel y de los territorios ocupados de Palestina, son fronteras muy difusas también. Entonces me ha pasado que un Claro. montón de veces me llaman periodistas y me dicen, bueno, vos estás en Israel, y yo digo, bueno, en este momento no, pero en Claro. realidad en una hora estoy en Israel, o sea, depende, ¿no? Melissa, ¿cómo cambió la vida cotidiana desde los ataques del sábado pasado? Bueno, acá particularmente, como te decía, no hay enfrentamientos directos donde yo estoy, porque en la capital palestina básicamente no hay encontronazos entre las dos comunidades, ¿no? Acá solamente vive población palestina, entonces eso hace que la situación en este momento esté calma, te diría, en el sentido de que no hay enfrentamientos, no hay violencia, las calles, digamos, todo transcurre un poco con normalidad, o al menos al principio así lo era cuando acababan de ocurrir los ataques. Eh, pero la verdad es que es una calma un poco tensa, digamos, es una calma un poco falsa, en el sentido de que se sabe que, bueno, todo ha estado situado en la Franja de Gaza y alrededores. Israel decidió como contrapartida bombardear Gaza, lo sigue haciendo, hace un rato bombardeó Sí, sí. un par de campos de refugiados dentro de Gaza, pero se sabe que esta no es la respuesta total de Israel, ¿no? Se Claro. sabe que esto ha sido, este ataque de parte de Hamas, esta incursión en territorio israelí ha sido una incursión sin precedentes. La cantidad de fallecidos en Israel, lo decías vos recién, también en Palestina, por supuesto, en la Franja Sí, de sí. Gaza, pero digo, esos números en Palestina son muchos más comunes. O sea, los Claro. números de cantidad de muertos en Palestina son mucho más comunes. En Israel no se suele escuchar ese Claro. número de fallecidos, ni que los haya tomado un evento así tan por sorpresa. Entonces, este evento tiene una escala realmente que muestra una tensión que no se veía hace años. Israel ha declarado la guerra y por lo tanto lo que se espera es ver cuáles son sus próximos pasos. Se sabe que esos bombardeos a Gaza que ha venido haciendo después de la incursión hasta ahora
claramente no son la respuesta total. Claro. Ahí lo que sí hay que tener en cuenta es lo que vos dijiste más temprano, hay rehenes israelíes en Gaza y por lo tanto eso seguramente puede un poco estar demorando cuál es la verdadera reacción, diría yo, de Israel después de esto. Claro, entiendo que tiene que ver con el poder militar que tiene Israel, que bueno, claramente lo que han mostrado es una ínfima proporción de ese poder. Melissa, simulacros, por ejemplo, sirenas en la calle, algún operativo de control de circulación, nada de eso. Bueno, es muy interesante porque todas estas cosas demuestran, digamos, la asimetría en el conflicto. La cuestión de las sirenas y los refugios, que es un sistema súper interesante que tiene Israel. Obviamente Israel es un estado que vive en mucha tensión con sus vecinos desde su propia creación, y entonces tiene todo un sistema para cuidar a su población ante cualquier situación de posible confrontación. La cuestión de los refugios, todo eso está en Israel. Eso en Palestina no existe. Acá cada uno se maneja como puede, y en la Franja de Gaza, y esto me parece que es un dato interesante a dar, la Franja de Gaza vive una situación muy diferente, porque la Franja de Gaza vive hace más de 10 años bajo un bloqueo israelí. Esto significa que la gente de Gaza no puede entrar ni salir fácilmente, ni siquiera en un montón de casos humanitarios donde hay gente que necesita atención médica que no puede conseguir en Gaza. A veces les permiten salir, a veces no, pero imagínate que la gente que vive en la Franja de Gaza vive en un territorio súper chiquitito, muy hacinado. A la Franja de Gaza se la conoce como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, porque en un territorio muy chiquitito viven más de 2 millones de personas. Entonces vos imaginate que no solo que la cuestión de refugios y todo eso es una cuestión muy israelí, no es algo a lo que tengan demasiado acceso los palestinos, sino que imagínate vos, con ese nivel de hacinamiento, cada vez que leemos que Israel bombardea Gaza, y es cierto que que Israel, por el nivel de tecnología militar que tiene, puede tener mucha más precisión en sus herramientas militares que Palestina, eso es cierto, pero cada vez que leemos que esos ataques son precisos y van a atacar a los jefes de inteligencia de Hamas o van a atacar a cualquiera de los líderes de estos grupos extremistas dentro de la franja, hay que tener en cuenta que la gente vive hacinada en edificios y por lo tanto, por más precisos que sean tus herramientas militares, siempre van a haber civiles que también paguen el precio. Venimos viendo de los dos lados imágenes de niños muertos, imágenes terribles, ¿no? Entonces, es tremendamente valioso escucharte, Melissa, porque, claro, es un tema que nos queda, yo digo habitualmente, y es mi muletilla, es un tema que me queda grande. Es un tema que me queda grande. La reacción más natural y obvia y hasta políticamente correcta en las últimas horas en Argentina ha sido solidarizarse con Israel. Pero la realidad es que este ataque tampoco nació de un zapallo. Digo, hay todo un contexto que es el que nos estás contando y bueno, que tiene que ver también con una olla a presión, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es muy importante a la hora de hablar de lo que está pasando, que eso no quita el lugar de solidarizarse con las víctimas de ambos bandos, entender que un grupo militante genere un ataque a Israel, tampoco eso representa a la comunidad palestina en su totalidad, que los civiles siempre pagan el precio de los dos lados, ¿no? Y por eso estas imágenes que vemos son tan trágicas. Pero como bien decías vos, hay una cuestión de tener que mirar un poquito el contexto. Y de hecho la Argentina ha tenido una posición histórica de reclamar que un poco se le dé a las dos partes, ¿no? Sí. La Argentina plantea que Palestina tiene derecho a constituir su propio Estado y que Israel tiene derecho a vivir de manera segura dentro de los límites de su Estado, teniendo en cuenta la retirada de territorios que ocupó después de 1967 y que la ONU también pide que se retire, porque dice que eso básicamente es ilegal. El contexto que vos mencionás es importantísimo, porque el contexto específicamente, ¿cuál es? Es un contexto de ocupación israelí del pueblo palestino, un conflicto que viene sucediendo hace más de 70 años, y el tema es que yo creo que cuando uno está fuera de este conflicto,
siempre es muy fácil decir, bueno, que ambas partes se sienten a dialogar, ¿no? Mucha gente se imagina Sí, que esto es como un conflicto entre dos estados, sí, ¿viste? Y que hay como problemas limítrofes en la frontera. No es así. sí, Digamos, sí, no solo hay una porción, digamos, es desproporcionado la tierra que tiene cada uno, sino que la población palestina vive bajo control israelí. O sea, el gobierno israelí controla quién entra, quién sale, quién puede moverse a Jerusalén a rezar en sus sitios religiosos. Controla en este momento la última noticia que tenemos de la Franja de Gaza, que es que han directamente cortado el suministro de electricidad, de comida, de combustible a Gaza. Entonces, hay que pensar por un segundo e imaginar la situación de esa población que no vive así hace 2 días. Hay una no, no, población que no, vive así hace más de 70 años. sí, Imagínense cómo no va a ser eso una olla a presión. Más allá de que sí. sea injustificable lo que pasó este fin de semana y justamente hay que tender a la paz. Como comunidad internacional lo que tenemos que pedir es que ambas partes se puedan sentar en una mesa de negociación en condiciones de igualdad, que no es lo que ha sucedido hasta ahora. Melissa, ¿cómo te seguimos? ¿Dónde podemos seguirte escuchando? Hago mucho periodismo freelance para varios medios, pero escribo bastante para La Mecha ahí en San Juan. Y Ujú. básicamente en mis redes sociales, ahí es donde básicamente puedo mostrar un poco el minuto a minuto de lo que se vive acá. Me encuentran como Melissa Trad, ahí lo tienen escrito, TRAD en Instagram. Y bueno, nada, vamos a ir viendo el minuto a minuto de qué pasa aquí, esperando que ojalá las cosas se tranquilicen. No parece ser el caso. Mm, Israel, como te decía, no ha terminado de responder y hoy en día tiene a su gobierno de más extrema derecha mm, hasta ahora. Y a eso sumado que también estamos hablando de una agrupación militante que está usando la violencia como sí. mecanismo para llamar la atención ante este conflicto. Un conflicto que el mundo ha dejado olvidado por demasiado tiempo y Mm. ojalá que esto nos enseñe algo. Melissa, muchas gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Chao, chao, Un hasta luego. abrazo. Melissa Trab es comunicadora.